Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero dar muchas gracias a la ASAL, a la SUGESE por el honor de estar aquí con ustedes. Es un privilegio estar con ustedes y voy a hablar sobre la situación del mercado de rentas vitalicias en México, algunas ideas acerca del riesgo de longevidad. La realidad es que mucho de este tema ya fue abordado tanto por Pablo como por Makoto, y dado que las tablas dinámicas son una respuesta para mitigar el riesgo de longevidad, para mitigar el riesgo de que no me exceda en la duración de esta presentación, voy a tratar de introducir una presentación dinámica. Básicamente voy a hablar sobre el mercado de seguros de pensiones en México, ideas sobre el riesgo de longevidad y conclusiones. En el caso de México son dos esquemas de seguridad social. Las rentas vitalicias fundamentalmente consisten en contratos que denominamos seguros de pensiones, dado que consisten precisamente en el pago de pensiones periódicas a los pensionados que cubrieron los requisitos legales y que a su vez fueron reconocidos como tales por los dos principales institutos de seguridad social, el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien afilia a los trabajadores de las empresas privadas, y el ISSSTE a los trabajadores de la Administración Pública Federal. En México inició en 1997 este nuevo esquema de seguros de pensiones. Aquí rápidamente un cronograma, digamos, de la instrumentación de este mercado. Julio de 1997, aquí en color azul, lo van a poder ver mejor en la presentación que puedan descargar del sitio de la conferencia. En color azul vamos a ver los aspectos operativos y en color verde los aspectos técnicos. En color azul, como cuestión operativa en 1997, inicia el nuevo sistema de pensiones en México, capitalización individual, contratos de rentas vitalicias fundamentalmente para pensiones de beneficio definido que fueron otorgados por el IMSS, fundamentalmente contratos derivados de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida. Desde el punto de vista técnico, la forma de calcular estas rentas vitalicias fue con una metodología estándar, con tablas de mortalidad, hasta cierto punto con mejoras en la esperanza de vida acotadas. No eran propiamente tablas dinámicas, aunque, por ejemplo, el monto constitutivo o la prima de estos seguros de pensiones, que son a prima única, sí consideraba una proyección, digamos, de mejoras en la esperanza de vida equivalentes a la proyección de 2011 para hombres y 2013 para mujeres. En agosto de 2009 se introduce el primer cambio relevante a este mercado desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista técnico se adoptan tablas de mortalidad selectas, ya con la información propia de los afiliados, de los pensionistas. Por otro lado, la metodología de cálculo que previamente hacía referencia como un parámetro financiero a una tasa estática, consecuencia de la fluctuación de las tasas en los mercados de tasas reales, se adopta una metodología para que se puedan emplear, las instituciones de seguros puedan emplear tasas de postura, tasas de descuento, pero con un límite, con un piso. Entre marzo y junio de 2012, lo que se hace es, se adopta hay un documento de oferta, y para eso nos retroalimentamos con la valiosa cooperación de Osvaldo y su equipo, de un poco el esquema operativo que se utiliza en Chile, el cual consiste en poderle dar a los solicitantes de pensión en un documento de oferta los montos de las pensiones, ordenados de manera descendente, tomando en cuenta las posturas, los parámetros que formulan las instituciones de seguros. Entonces, digamos que se hicieron algunos ajustes al contenido de este documento de oferta, y desde la perspectiva técnica se actualizaron tablas de mortalidad fundamentalmente para modelar el perfil de supervivencia de incapacitados y pensionados por invalidez. Justamente el año pasado lo que se hizo, un cambio también relevante, se pasó de un
esquema tipo mercado a adoptar uno totalmente. Se flexibilizó la postura de parámetros por parte de las instituciones de seguros. Antes, como les decía, había una tasa piso, ahora, digamos, se liberalizó, las instituciones pueden formular sus posturas con las tasas de descuento que ellos provean, que ellos formulen. Evidentemente también la provisión de las reservas técnicas es, evidentemente, hay una regla en la normativa que establece que si son demasiado conservadores en términos de la tasa de descuento, también la provisión de sus reservas técnicas debe de ser acorde. Entonces, esto es básicamente un mapeo muy rápido de la cuestión relativa a aspectos técnicos. Aquí rápidamente una perspectiva del mercado. Pensiones de beneficio definido. Al 2014 se suscribieron 18.780 contratos. Estos son los números de resoluciones, son el número de pólizas. En contribución definida, es decir, jubilación, digamos las pensiones asociadas al mercado provisional, 2.247 casos, para totalizar poco más de 21,000 contratos al cierre de ejercidos, digamos, durante el año anterior. En términos de la prima, 20.521 millones de pesos, algo así como 1.300 millones de dólares. Aquí nada más es la diferencia en términos de beneficio definido y contribución definida. Las reservas técnicas son contratos de primas únicas, entonces evidentemente es previsible que se vayan acumulando. La base de inversión, es decir, el saldo de las reservas técnicas, fueron 206.426 millones de pesos. Aquí están reservas, las de ríos en curso, que por mucho son las que representan la mayor distribución de los pasivos que son constituidos por las instituciones de seguros, obligaciones pendientes de cumplir y contingencia que justamente sirven para hacer frente a posibles desviaciones estadísticas u oscilaciones en los mercados financieros. Las reservas técnicas representaron algo así como la cuarta parte del total de reservas técnicas constituidas por el mercado consolidado. Las inversiones, poco más de 218,000 millones de pesos, cerca del 29% del total de las inversiones en valores del sector asegurador en su conjunto. Aquí esto voy a ser muy breve, esto es el esquema operativo vigente. El IMSS o el ISSSTE ponen en un sistema que se conoce como SAOR, digamos los datos de solicitudes de pensión, tanto de beneficio definido como contribución definida, sin datos personales, únicamente con parámetros demográficos, también el sexo del solicitante, que permite a las instituciones de seguros formular sus parámetros, insisto, son ellas libres tanto de proveer sus bases biométricas, sus hipótesis demográficas, como la tasa de descuento, suscripción individual. Las instituciones de seguros acceden a un portal en internet precisamente para descargar semanalmente, se van acumulando de manera semanal los datos de solicitantes. Las instituciones de seguros, como les comentaba, hacen sus posturas tanto con bases biométricas como con la tasa de descuento. Envían sus posturas de ambos parámetros también al mismo portal en internet. Las instituciones con base en esas posturas también reciben conocimiento de cuál va a ser, cómo se va a asimilar su postura de tasas y de bases biométricas en términos de pensión. Y esto se asimila en un documento de oferta que se le entrega al solicitante de pensión. Con base en esa información, el solicitante de pensión puede elegir institución de seguros. En caso de pensiones de beneficio definido, por ejemplo, en donde la pensión es la misma para todos, la forma de poder en un momento dado elegir, que se le facilita la identificación de la postura al solicitante de pensión, es justamente en términos del precio, porque en pensiones de beneficio definido, como ustedes saben, la pensión es la misma para todos los solicitantes, pero el precio implícito con base en la postura de los parámetros puede ser sensiblemente distinto.
Más adelante, en la siguiente diapositiva, voy a mostrarles esquemáticamente el contenido del documento de oferta. Aquí está. Vamos a pensar que son 2 páginas. La primera página contiene lo que es la mejor oferta, otra vez en términos de precio. En beneficio definido, términos de precio. En caso de pensiones de contribución definida, aquella opción que maximiza digamos, la prima única, en este caso la cuenta individual acumulada por el trabajador. Hay una sección también en la primera página en donde se le advierte al solicitante de pensión que hay otras posturas que serían las del resto de las instituciones de seguros, y en caso de que eligiera la que no es mejor oferta para él desde el punto de vista económico, tendría aquí que señalarlo. Finalmente, en la siguiente página es donde viene el resto de las posturas de las instituciones de seguros y al final donde el pensionado firma. Con esto se acredita que el pensionado conoció la totalidad de las posturas de las instituciones de seguros. Muy rápido, los riesgos a que están expuestos las instituciones de seguros que operan seguros de pensiones. El riesgo técnico de suscripción, aquí está incorporado el riesgo de longevidad. Riesgos de mercado, oscilaciones en las tasas. En un momento dado esto pudiera traer como consecuencias, justamente como ya se comentó, riesgo de reinversión. Por otro lado, el riesgo de crédito o riesgo de contraparte, que está implícito en aquellos contratos, en aquellas inversiones que utilizan las instituciones de seguros para cubrir las reservas técnicas. El riesgo de descalce, justamente por la diferencia entre la duración del contrato desde el punto de vista de la renta vitalicia, que puede ser una duración incluso de 40, 50 años. En México, por ejemplo, los nodos con mayor duración son 30 años, entonces evidentemente ahí hay un riesgo de descalce de plazo. Y al momento del vencimiento justamente de la inversión, se puede materializar el riesgo de reinversión, dependiendo de la situación de los mercados financieros. Finalmente, riesgo operativo. Este riesgo operativo, hasta el próximo año, que entre en vigor en México, el pilar 1, el pilar cuantitativo, en el caso de rentas vitalicias se va a determinar. Esto lo voy a comentar muy rápidamente, es simplemente un mapa de riesgos de las distintas alternativas en contribución definida que puede seleccionar el trabajador. Vemos en la esquina inferior izquierda, en este mapa conceptual, en donde las abscisas es el riesgo técnico de suscripción y las ordenadas, abscisas riesgo de reinversión y ordenadas el riesgo técnico de suscripción. Más o menos cuál es, desde un punto de vista, insisto, conceptual. No quiere decir que aquí, al estar ubicado en esa esquina, no haya en un momento dado riesgo de longevidad. Simplemente, aquí lo que señalo es que en el caso de retiro programado, el trabajador que opta por esa modalidad, pues es el que absorbe, el que enfrenta tanto el riesgo de longevidad como el de inversión, y la renta vitalicia, que es otorgada por una institución de seguros. Precisamente ella es la que enfrenta el riesgo de longevidad, y en México, dado que son pensiones indexadas con la inflación, debe de, digamos, adquirir inversiones en valores que precisamente garanticen al menos la inflación. Aquí es importante también señalar que en México únicamente hay esas 2 modalidades, y esa es una cuestión que evidentemente dota de inflexibilidad o implica inflexibilidad, sobre todo para el solicitante de pensión por una pensión de jubilación. Está considerado precisamente, esto es regulatorio, esto es normativo, pero hay una iniciativa que se está discutiendo en la cual se pretende flexibilizar y sobre todo añadir más esquemas para la contratación de rentas vitalicias. Uno de ellos podría ser el retiro programado temporal con renta vitalicia diferida, en donde el riesgo de inversión aumentaría, sin embargo, el de longevidad, digamos que se mantendría igual que en una renta vitalicia. Y así hay estas otras posibilidades de contratos, de modalidades: renta vitalicia con retiro programado, la renta vitalicia variable, es un instrumento
complicado, complejo, pero que precisamente dota de flexibilidad para el solicitante de pensión que va a jubilarse, y también la renta vitalicia diferida con anticipada también. Pasando ahora a algunas consideraciones relacionadas con riesgo de longevidad. Aquí rápidamente vemos la trayectoria con base en estimaciones del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática en México. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la esperanza de vida al nacer? Distinguida por sexo, en el caso de mujeres, más que se ha duplicado. Y en México, también las mujeres viven más que los hombres. Aquí vemos, por ejemplo, en el año 2000 la expectativa eran 76.4 años, mujeres, 70.9 hombres. Aquí rápidamente, como les comentaba, el riesgo de longevidad se ubica dentro del riesgo técnico de suscripción. Se define, esto ya lo comentaron mis compañeros expositores, se define como el riesgo de que una población sobreviva más de lo anticipado. Aquí, como señalaba también Pablo, hay dos componentes, uno sistemático, que es la materialización implicaría que fuera un riesgo agregado, que es el que se puede hasta cierto punto estimar, y hay otro componente que es aleatorio, el cual justamente es no sistemático y que no necesariamente implica que se pueda medir. Vaya, no necesariamente es estimable. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de México, y esto fue una estimación del Consejo Nacional de Población, es una agencia que depende de la Secretaría de Gobernación en México. ¿Cuál ha sido la estimación? En donde vemos nuevamente la esperanza de vida al nacer, tanto para hombres como para mujeres, hasta el año 2030. Vemos esta pendiente positiva que justamente lo que implica es que haya mejoras en la esperanza de vida. Esto es poblacional, es importante señalarlo, pero hay, digamos, claramente mejoras en la esperanza de vida al nacer. Y la consecuencia de la materialización del riesgo de longevidad, pues evidentemente lo que implica, y eso también ya lo comentaba Pablo, es el riesgo de que las reservas técnicas, las provisiones técnicas que fueron constituidas por las instituciones de seguros sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones contractuales. Si supusiéramos que, digamos, las tablas para efectos del pricing hubieran sido, se adoptaran las que ya tuvieran implícito el riesgo de longevidad, dejáramos ceteris paribus el monto de la prima que podría, ya fuera el gobierno o los trabajadores, emplear para la adquisición de los distintos tipos de pensiones, tendríamos las siguientes consecuencias. En el caso de pensiones de beneficio definido, evidentemente el precio de la prima, si la dejamos ceteris paribus, no sería suficiente para adquirir la prima que le otorgara el mismo beneficio al trabajador. Y en el caso de pensiones de contribución definida, implicaría que tuviera acceso a un menor volumen de pensión. El riesgo de longevidad, también lo comentaba Pablo, tiene explicaciones desde factores socioeconómicos como también avances tecnológicos, particularmente vinculados con la ciencia médica. Aquí rápidamente, nada más esquemáticamente, lo que podemos ver es en barras azules, vamos a suponer que esto fuera el patrón de pagos, el flujo de pago de rentas a un trabajador que tiene edad 65 en el año 2010, que se calculara con tablas que no consideraran el riesgo de longevidad, que no tuviera o que subestimara el riesgo de longevidad, y esta partecita, digamos, en color rojo, sería el equivalente a el patrón, este copete que sería adicional al patrón del flujo de pago de rentas y que implicaría en este caso con datos, con las estimaciones de CONAPO y con estimaciones propias, podría implicar una insuficiencia del 4% respecto a las provisiones técnicas que fueron constituidas por la institución de seguros. Es importante también señalar que normalmente las estimaciones de mejoras en la esperanza de vida se hacen sobre la población. Sin embargo, muchas veces
el perfil de supervivencia que tiene la población en su conjunto es distinta de la población selecta que suscriben estos contratos con las instituciones de seguros. Entonces, hay un riesgo incluso de modelación implícito en las estimaciones de los perfiles de supervivencia. Como ya comentaron mis compañeros, resulta indispensable el poder seguir la monitorización de los datos, digamos, expuestos, de funciones, precisamente para poder en un momento dado actualizar con oportunidad las bases biométricas con que se constituyen las reservas técnicas, y para eso es importante una estadística oportuna, confiable, homogénea y suficiente. En un momento dado, brevemente, esquemas de mitigación para el riesgo de longevidad. Ya comentaba el empleo de tablas de mortalidad dinámicas, estimaciones de mejoras en la esperanza de vida con base en simulaciones determinísticas o estocásticas, el reaseguro que también se comentó hace un momento, y instrumentos, vehículos, digamos, que ofrecen transferencias alternativas de riesgo a través de la bursatilización de riesgos de seguros, como podrían ser precisamente bonos de longevidad o swaps de longevidad. Finalmente, conclusiones. Rápidamente, el marco regulatorio prudencial relativo a los contratos de rentas vitalicias debe reconocer el riesgo de longevidad y establecer esquemas para su mitigación. Para poder mitigar este riesgo, evidentemente tenemos que conocerlo de la mejor manera posible, y para ello es importante, como comentaba hace un momento, la conformación de bases estadísticas suficientes que permita darle un seguimiento oportuno y periódico a los datos, al perfil, fundamentalmente de la población que es objeto de la contratación de estos seguros de pensiones en el caso de México. Y por otro lado, pues es importante también, y para eso es la importancia de este tipo de eventos, reconocer y conocer cuál ha sido la experiencia internacional, precisamente digamos, desde el diseño, la construcción de estos esquemas, particularmente lo que comentaba Pablo respecto a estos contratos financieros con que precisamente sirven para hacer el hedge con la mortalidad o la supervivencia, el perfil de supervivencia que no hubiera sido necesariamente evaluado en su oportunidad. Con esto concluyo mi presentación, creo que a tiempo. Entonces, bueno, quise hacerlo, creo que cumplí con mi propósito. Muchas gracias.